Sabemos que el Espíritu And we Santo know no that se the Holy mueve Spirit doesn't más que move por el sacrificio de la um, cruz, except through the sacrifice que of fue the lo que cross, Jesús hizo which is what Jesus did por cada uno de nosotros, for each one of us, por todo el mundo, for the whole world, para que nosotros podamos so that tener we el Espíritu can Santo have de Él en His Holy nosotros Spirit in us y tener acceso a and la have presencia de Dios, to the presence of acceso God, a la presencia de access to Dios the presence of God inmediatamente. immediately. Hasta entonces Until then, se usaba un hombre, un sacerdote, it took a priest para comunicar a Dios. to communicate with God. Y el sacerdote entraba And the a lo que priest se llamaba would el go lugar into what was santísimo, called the un lugar Holy especial, of Holies, donde the la special presencia place de Dios estaba. where the presence of God was. Y si el And sacerdote if no the estaba priest preparado, wasn't prepared, caía muerto he en would la fall presencia de dead Dios. in the presence of God. Así que él entraba con una So he cuerda would go amarrada de in su pie with a rope tied around y con una vestidura his que foot, tenía and with the campanitas clothing abajo para that que he él had se on, moviera. it would Cuando se be, movía, he would have oían que bells estaba on vivo the bottom todavía. so that you could hear the sound and know that Cuando he ya was no still se alive oían as las he walked. campanitas, entonces, When you no longer heard porque the nadie bells, podía entrar a ese lugar, el que entraba allí then they moría. knew whoever went in there, if they weren't prepared, Pero they would Cristo die. Jesús fue a But la Christ cruz Jesus went to the cross, y murió por and nosotros, he died for us, para que so nosotros, that we, por medio del velo que se through rompió, se the rasgó veil that por was torn la mitad in half, y nos dio he gave ese us privilegio de the estar en la mera privilege to presencia be de Dios. in God's Ahora, very presence. And en now, esos tiempos, Dios in bajaba, those times, God would su descend, presencia his presence would descend bajaba a un lugar to especial. a special place. Pero ahora, But now, por medio del sacrificio through de the Jesús, sacrifice of Él Jesus, vive en nosotros. he lives in us. Aleluya. Hallelujah. Ya no tenemos que decir, We Dios, no longer have allá en to los say, cielos, o God no sé in dónde heaven or estás. wherever you are, I No, don't know where you are. Dios No, en mi God presencia. in my Por presence, medio de la through salvación, salvation, Dios vive en God nosotros. lives in us. Y como Él lo hizo, And es por medio del the way he Espíritu did Santo this was through que the mora Holy en Spirit who nosotros. lives in Somos us. el templo We are the temple del Espíritu Santo of de the Holy Dios. Spirit of God. Entonces tenemos una So grande then we have responsabilidad a con great un grande responsibility privilegio. with a great privilege. Somos responsables We're responsible a caminar conforme al Espíritu according Santo to de the Holy Dios. Spirit of God. Es decir, Dios That means God nos dirige por medio de su directs us Espíritu Santo, through His Holy nos Spirit. habla por He medio de su speaks to palabra us through His word, y la palabra And the sale por word medio del predicador, comes through the preacher, el evangelista, the el evangelist, misionero, the missionary, el que Dios escoja the one para that llevar God el chooses mensaje to take a the las message personas. to the people. Así que cuando usted oye la palabra So de when you Dios hear the word of enseñada, God being aquí o en taught, cualquier lugar here donde se or enseña la anywhere palabra that de the word Dios, of God is taught, usted está escuchando la you are palabra hearing de Dios the directa word de of Dios. God directly from God. Dios usa al God hombre o a la uses mujer man como or instrumento woman as para, an instrument, dar el to mensaje, give the pero es message, Dios el que está but God hablando, is the es one Dios who el que da el speaks. mensaje. God gives the message. Yo de mí mismo no tengo nada On que my darle. own, I have nothing to give you. Si fuera de mí, yo ahorita le If it were decía, up to me right now, I vámonos a la would say, casa. let's go home. pero no But soy yo. it's not up to me. Dios tiene una palabra God para has a word todos nosotros. for all of us. En un tiempo u otro, At some time Dios or le another, va a hablar. God will Esta speak to misma you noche. this very night. Y vamos a estudiar And del we're el going to don de la study palabra de about the ciencia. Of the word of Palabra de knowledge. ciencia. The word Son of knowledge. dones que There are- Dios da. It's a gift that God Y gives. los And da con un He propósito gives the gift para with que a purpose so nosotros, that we, siendo being instrumentos instruments para relatar o para, to relate, como or nos habló Pastor Salto how ahorita Pastor de, Salto was de los telling us diezmos, about nosotros the somos tithe. instrumentos, We're Dios nos bendice a instruments. God nosotros blesses us para que nosotros seamos so that bendición we can para, be a para blessing alguien más. to someone Dios else. bendice esta iglesia God blesses para this que esta church iglesia so that bendiga this otras church iglesias en can México, bless other en, churches in en Mexico and Cuba, Guatemala Guatemala, o
Venezuela, or, you know, Venezuela, ya mandamos o vamos a we're mandar going to send, unas cajas de some more ropa y boxes cosas of clothing útiles and, de escuela para los niños school supplies y for the muchas children, cosas and que a lot of hacemos de things esta that iglesia we do in this church para ayudar, to help. ¿ok? Okay. Somos So instrumentos, we're instruments, así como usted es instrumento just para like llevar you're el an instrument to mensaje take a the alguien message más. to someone else. Pero lo tenemos que But hacer we have con to la do ayuda this del with the Espíritu help Santo of de the Holy Dios. De Spirit otra of God. manera, Otherwise, son palabras huecas they're que just nadie quiere oír. empty words that no one Vamos wants a to orar. hear. Let's pray. Padre, en el nombre de Father, in Jesús, Jesus' name, como siempre necesitamos su as ayuda, su always, we need your dirección. help and your direction, Que usted nos use, that Señor, you may use para dar us, esta Lord, palabra, to give this word, para que entre a nuestros so oídos, that it may Señor, go unge mis into labios our ears, anoint y my unge lips, nuestros Lord, oídos and para anoint our recibir ears esa to palabra. receive that word. Que no sean palabras que Let them not caen be al words suelo y that fall mueren, to the ground and die, pero que son palabras de but vida, that they be Señor, words of life, que van a entrar por el that will oído enter hasta el into alma, the ear, down to the hasta el soul, corazón to de la the very persona, heart of the person, para recibir to mensaje receive suyo en el your nombre de message in Jesús. Jesus' Amén, name. Amen. amén, Amen. amén. Amen. Vamos a hablar un poquito de We're la going to palabra de talk a little ciencia. about the gift of the Okay. word of knowledge. Primero notemos First, el hecho de let que us note the este fact don that es this llamado la gift palabra is de called ciencia, the word no of knowledge, el don de not the ciencia. gift of knowledge. ¿Ok? Porque a For este to es one dada is por el given Espíritu by the palabra Spirit de the sabiduría, word of wisdom, a otro to palabra de another the ciencia. word of knowledge, Y ya hablamos de by la the palabra same de Spirit. sabiduría And el we otro talked día. about the word wisdom the other day. ¿Mande? ¿Qué escritura nos tiene? La escritura es 1 The Corintios scripture is 12, 1 8. Corinthians 1 12:8. Corintios 1 12, Corinthians 8. 12:8. Y es lo que dice, And porque that's what a it says. este es dada por It el says, Espíritu palabra de For one is sabiduría, given a by the otro Spirit palabra the de word of ciencia, wisdom, según and el the mismo another the Espíritu. word of knowledge No by the hay same tal Spirit. cosa como There's un no don de such thing as a ciencia spiritual espiritual. gift of La knowledge. palabra de The ciencia word es of la knowledge is the revelación supernatural sobrenatural revelation por el Espíritu by the Santo Holy Spirit de ciertos of hechos en la certain mente de facts Dios, in o the es mind of decir, God. algo que In other todavía words, no something sucede, that still hasn't algo que happened yet, todavía no something podemos that ver we o still palpar, can't see or touch. pero el Dios But nos da por God medio del Espíritu gives this Santo to la us sabiduría through the para Holy Spirit, poderlo the ver wisdom y to be able entender to see it and de algo understand it, venidero. something that is to come. Dios es God todo ciencia is all y knowledge, conocimiento. Él He todo knows lo sabe. everything. Pero Él no But revela He al doesn't hombre reveal todo lo everything que He Él sabe. knows to man. ¿Ok? Okay? Él le da solo He gives una him palabra just a word o una parte or a de part lo que Él sabe. of what He knows. Una palabra es una A parte word fragmentaria fragmentary de part una of a frase. sentence. Así que una palabra So a de word of ciencia knowledge o conocimiento is simplemente a una parte fragmentary part fragmentaria de ciencia. Dios todo lo God sabe. is all knowing. Él tiene todo el He has conocimiento, all knowledge. pero Él no But imparte He todo el doesn't impart conocimiento all a knowledge nosotros, to us. ni nos imparte Nor does He conocimiento. impart knowledge Él to nos us. imparte una He palabra imparts de a word of conocimiento, knowledge solo to aquella us. parte que Él quiere Just que that part which sepamos. He wants us to know. Voy a And agregar que I'm si going Él to nos diera add that todo if He were to lo que give us Él sabe, all that no He lo knows, podríamos nosotros we manejar, ¿verdad? No lo couldn't podríamos manage it, we couldn't aceptar, accept no, it. no sabríamos qué we hacer wouldn't con know Él. what to do with Así that. que Dios nos So da, God y la gives otra razón this de to ello us, and es another porque reason for Dios that is because acepta God solamente lo que only se hace por accepts fe. what's done by faith. Tenemos que tener fe have para to have creer. faith Si to Dios believe. nos revelara If God were todo to reveal lo que está everything adelante, that's to entonces come no to necesitaríamos us, fe we para wouldn't need aceptarlo. faith to accept it. Como Abraham cuando le Like habló a Abraham y when le he dijo spoke que to saliera de Abraham su and told him parentela, to leave de his su country, tierra, de his su land, familia, his family, y se fuera a un lugar desconocido, and for un him to lugar go que to an Abraham no unknown sabía place, somewhere de that él. Abraham didn't know about. Dios no le explicó, God este didn't lugar está explain en, to en him, esta saying, parte, vas a ir okay, por this este place, you're lugar gonna y go vas a... over here, you're No, gonna go this way. solamente No, le dio He parte just gave him a part del mensaje. of the message. Él lo tuvo que aceptar por He fe, had to accept it by faith. así como nosotros Just aceptamos like we muchas revelaciones que Dios accept nos many da por medio revelations de that su God gives us palabra. through His word.
Y las aceptamos And por we fe, accept porque them si by usted lo faith, acepta because por if you razonamiento o accept it by conocimiento reasoning humano, or human knowledge, no tiene ningún valor. it doesn't have any value. ¿Sabe por qué? You know Porque el why? enemigo Because viene a the enemy torcerle comes to twist lo que usted what percibe you que es perceive lo que Dios está to be hablando. what God is saying. Entonces Dios So requiere God que nosotros usemos requires fe us to use faith para creer lo que to Él dice. believe what He says. ¿Ok? Okay? El don es The gift is sobrenatural. supernatural. ¿Ok? Okay? Otra cosa es que esta Also, palabra de This ciencia word es of una knowledge is a manifestación supernatural sobrenatural, manifestation, como lo son todos los as are dones del all of the Espíritu. gifts of the Spirit. Ninguno de ellos None of es un them don is natural. a natural gift. Si uno de If one of ellos them is es natural, luego todos then son all naturales. are natural. Si uno de ellos If es one of them is sobrenatural, luego supernatural, todos then son all are sobrenaturales. supernatural. Hay quienes dicen There are que those who primera say de Corintios that 1 12:8 se Corinthians refiere al 12:8 conocimiento refers to natural. natural knowledge. Si eso fuera verdad, If that were entonces true, los dones then de the gifts of healing sanidades no would serían not be sanidad supernatural sobrenatural, sino but simplemente would sanidad simply a be través de healing los through the avanzamientos de la advancements ciencia of médica. medical science. Nosotros, claro que We creemos certainly en la believe ciencia in medical médica y science damos gracias and a thank Dios por God todo for lo que all puede it can hacer. do. Pero esta escritura está hablando But sobre this la sanidad scripture is talking about sobrenatural, supernatural healing. porque hay enfermedades que los Because there are médicos no sicknesses pueden that the doctors curar. can't cure. Hay enfermedades que There are los médicos no sicknesses that tienen the una doctors idea have cómo no idea ayudar how to help al paciente. the patient. Ahora tenemos que confiar Now we have to en trust Dios. in God. y confiamos en Dios And we para que trust se haga in su God voluntad, so that His will no may la be nuestra. done and not our will. ¿sí? Porque es muy Because fácil it's very easy aferrarnos a lo que to- nosotros to queremos, hold on to what we want. pero muchas veces lo But que many nosotros times queremos what we want no es bueno, Isn't good porque no lo entendemos. because we don't understand it. Así es que tenemos que orar So que se we haga have tu to pray, voluntad, Señor. let your will be done, Lord. Si los dones del Espíritu fueran the solamente gifts dones of the naturales, Spirit were only natural entonces gifts, los diversos Then géneros de diverse lenguas kinds of tongues se would referirían refer simplemente simply to a those aquellos languages lenguajes que la which gente people had aprende learned naturalmente. naturally. Entonces incluso Then, la gente sin even ser unsaved salva people podría tener could este have this don. gift. Pero sabemos que But we estos know diversos that géneros de these lenguas diverse kinds son of tongues are sobrenaturales, supernatural, ya que somos capaces for de we are hablar able en to lenguas que speak in nunca languages hemos which we aprendido. have never learned. Son dadas They por are el given Espíritu by the Santo. Holy Spirit. También sabemos que este Also, don de we sanidad know that this gift no of es healing sanidad is natural. not natural healing. Esto es, That is, no es la it's habilidad not del man's hombre a través de la ability ciencia through medical médica science para to asistir a la assist naturaleza. nature. Es sanidad It is supernatural sobrenatural healing impartida por el Espíritu imparted Santo. by the Holy Podemos Spirit. ver en esos So we casos can que see in Dios these cases obra that God sobrenatural works supernaturally. y tiene que ver And con it fe, has to do with faith. tiene que ver It con, has to do with con lo que nosotros ponemos with la what we confianza put our en trust Dios. in Dios God. todavía es el God sanador, is still hermano. the healer. Los mismos médicos, yo trabajé Doctors themselves. con médicos I've worked with por doctors 15 años. for 15 years. Y ellos mismos me And decían they a mí, themselves nosotros would tell solamente me, podemos curar. All we can do El que is sana está ahí arriba y no era ni is cristiano. help. The one who heals Que is sana es allá. is over there. Ya. They weren't even Christians. Y es verdad. And it's true. Ok, yo Okay. creo que si I dos de believe los that if 9 two out dones of the 9 gifts son sobrenaturales, are luego supernatural, los 9 then all son 9 sobrenaturales. are supernatural. Por lo tanto, Therefore, este don this no es gift is no es not ciencia o natural conocimiento knowledge, natural, sino ciencia but sobrenatural. it is supernatural Una knowledge, revelación a sobrenatural del Espíritu de supernatural Dios. revelation from the Spirit of God. Confundiendo el don de la Confusing the palabra de gift ciencia of the con la word of ciencia knowledge with natural, natural knowledge, alguien dijo, someone said, no necesitamos algunos don't de need estos dones some of menores, these lesser nosotros gifts. tenemos el don we have a de gift of ciencia. knowledge. La ciencia de la cual The se knowledge están they're bragging jactando
es ciencia is intelectual, intellectual knowledge, conocimiento adquirido knowledge gained aparte del apart Espíritu from the Santo. Holy Spirit, Y esa parte de and la apart palabra de Dios, sin from the Word of embargo, God. la ciencia However, a la que Pablo knowledge se está Paul refiriendo is en referring 1 to in Corintios 1 12:8 Corinthians 12:8 es un don supernatural sobrenatural del gift Espíritu of the Santo Holy de Dios. Spirit of God. Vemos un ejemplo We see de an la example manifestación of de the la palabra de manifestation of the ciencia a word través of de una knowledge visión cuando through a Juan vision estaba en la when isla de John Patmos. was on the Isle of Patmos. Juan escribió que John estaba en el wrote Espíritu that he en was el in día the del Spirit Señor on the Lord's day. y que Jesús And se le Jesus apareció appeared to en him visión. in a vision. En dicha visión, In this Jesús le vision, reveló a Jesus Juan revealed to la John condición de the las 7 condition of iglesias the en 7 Asia Menor. churches in Asia Como Minor, encontramos en as el recorded in libro the book del of Apocalipsis, Revelation. aunque hay un mensaje Although there is a profético prophetic para message nosotros for us hoy today en día in this en esta revelation, revelación, estas 7 these 7 iglesias churches existían en actually realidad existed en at aquel that tiempo time en Asia in Menor. Asia Minor. Juan, John, desterrado a la isla de exiled to Patmos, the Isle of no Patmos, podía de ninguna could have manera possibly haber have sabido known lo que what estaba was going on sucediendo in these en cities estas or churches. ciudades o iglesias. Pero Jesús But le reveló Jesus su revealed condición their espiritual. spiritual Esto es condition una to him. palabra de That was a ciencia. word of knowledge. Otro ejemplo de Another este don example en of this gift operación in es operation encontrado is found en el in the capítulo 9th 9 de los chapter Hechos. of Acts. Capítulo 9 de los Hechos, versículos Chapter 9 10, of 11 y Acts, 12. verses 10, 11, and 12. Lee así. And it says, Había entonces en And Damasco there was un a certain discípulo disciple llamado at Ananías, Damascus named a quien el Señor Ananias. dijo en And to visión, him said the Lord in a vision, Ananías, Ananias. y él respondió, heme And he aquí, said, Señor. Behold, I am here, Lord. Y el Señor le dijo, And the Lord said levántate unto y ve him, a la calle que Arise, se and go llama into the derecha, street, which is called y Straight, busca en casa and de inquire Judas in the a, house of Judas a uno for llamado one Saulo de called Saul Tarsus, of Tarsus. porque he aquí For él behold, ora. he prayeth, Y ha visto en and hath visión seen a un varón in a llamado vision Ananías a man que named entra Ananias y le coming pone in, las manos and putting his hand on encima him para that he que might receive recobre la his vista. sight. Aquí nuevamente Here la again, palabra de The ciencia word of fue knowledge was manifestada manifested en una in a visión, vision. pero esta vez le But vino this a time, un laico. It came to a layman. Ananías no era un Ananias apóstol, wasn't an como lo era apostle, Juan. as was John. Él no era pastor He o wasn't a evangelista. pastor or an evangelist. Ananías ni fue Ananias enumerado wasn't como even maestro. listed as being La a Biblia teacher. llama a The Ananías Bible calls discípulo. Ananias a disciple. Él era simplemente un He miembro de was la just a iglesia de member of the Damasco. church at Damascus. Si el Señor quiere, If the Lord tanto wills, laicos como laymen, ministros as pueden well as tener ministers, una can have a manifestación de la palabra de manifestation of the ciencia. word of knowledge. En esta visión el In Señor le this dijo vision, a the Lord Ananías told que fuera a Ananias to go cierta to a casa certain house y orara and por pray for Saulo. Saul. Al mismo tiempo, At the same él time, apareció a he Saulo appeared to en una Saul visión in a like vision, parecida, mostrándole showing a Saul Saulo que that Ananías Ananias iba a was venir coming a to orar pray por for él him, para that que he might recobrara la his vista. sight. Ananías no hubiera podido Ananias saber couldn't have cómo known su in the mente natural natural que en that in a cierta certain casa, house, en on cierta a certain calle, street, un hombre llamado a man Saulo named estaba Saul orando was en praying aquel mismo at that very momento. moment. Y Ananías, por un momento, He couldn't have known rehusó, this ¿verdad? any other Como que way. le preguntó a Dios, He ¿sabes tú quién es refused, Pablo? he asked God, de he said, Tarso? do you know who ¿Sabes Saul tú of que él Tarsus persigue a is? los cristianos? Do you know he persecutes the Que él Christians? venía a esta That he región, was a este coming lugar to para this place, aprender to a los this cristianos. region to rebuke the Y Dios le Christians. dijo, And God said to him, claro que yo lo of conozco course I know who y te he está is. esperando. What are you waiting for? So, ve. Go. Or he's waiting Él no for hubiera you. Go. podido saber esto de otra manera que Ananias por couldn't have revelación known sobrenatural in the una natural. palabra de ciencia Oh, he que couldn't Dios have known le this habló. any other way than by a supernatural revelation, a Hechos word of 10, knowledge. 9 al 20, Acts 10:9 Pedro to 20. subió a la azotea Peter went para up orar upon the cerca de la housetop to hora pray sexta about the 6th hour, y tuvo gran hambre and he y became quiso very comer. hungry. And Pero would have eaten. mientras le preparaban But while they algo, made le ready, sobrevino un He éxtasis fell into a trance
y vio el cielo abierto saw heaven que descendía open, algo and a semejante certain a un vessel gran lienzo descending unto him, que atado de las cuatro as it had been a puntas great era sheet bajado a la knit at tierra, the four corners, en el and cual let había down de to the earth, todos los cuadrúpedos wherein were all manner of terrestres y four-footed reptiles y beasts of aves the del earth, cielo. and wild beasts Y and le vino creeping una things and voz: fowls of the air. levántate, Pedro, And there came a voice to mata him, y come. Rise, Peter, kill Entonces and eat. Pedro dijo: But Señor, Peter said, Not so, no, Lord. porque For ninguna I have cosa never eaten común anything that is o common inmunda or he unclean. comido jamás. Volvió la voz a And the él la voice segunda spake vez: unto him again the lo que second Dios time, limpió no lo llames What tú God hath común. cleansed, thou call not. Esto call not thou se common. hizo 3 This was veces, done thrice. y aquel lienzo And the volvió a vessel ser was received recogido up en el again cielo. into heaven. Y mientras Pedro estaba Now, while Peter perplejo doubted dentro in de himself sí sobre lo que what the vision significaría which la he had visión seen should que mean, había visto, he aquí los hombres behold, que habían the sido men which enviados were sent por from Cornelio, Cornelius los cuales had preguntando made por la casa de inquiry Simón, for Simon's llegaron house, a la and puerta stood before y the llamando preguntaron and si called, moraba allí and asked un whether Simón que Simon, tenía por which was sobrenombre surnamed Pedro. Peter, Mm. were lodged Y there. mientras Pedro pensaba en la While Peter thought on visión, the vision, le dijo el the Spirit Espíritu: said unto he him, aquí 3 hombres Behold, te 3 buscan. men seek thee. Levántate pues Arise y therefore, desciende, and get y thee no down, dudes de ir and con go with ellos, them, porque yo los doubting he nothing, enviado. for I have sent them. Palabra de ciencia. A Sin word conocerle of a knowledge. Pedro, Without even estos hombres knowing Peter, fueron these men went para guiarlo a la to casa de guide Cornelio. him to the house of Cornelius. Cornelio no era ni un Cornelius judío, wasn't a Jew. era un He gentil. was a Gentile. Pero Dios le había dado But God revelación had a given Cornelio a como le había revelation dado to revelación Cornelius a Pedro. just as he gave to Peter. Y casi siempre que vamos And a tener un almost always encuentro, when hermanos, we're going to have an encounter, a espiritual, spiritual Dios encounter, God orchestrates, orchestrates orquestra las dos of partes. both of the parts. Cuando Dios le When hable a God usted que speaks vaya to you a to cruzar go la calle con su across vecino, the a street to hablarle your neighbor de- and talk de- to del him about Evangelio, the gospel, usted no tenga cuidado, don't porque si worry Dios le about está it, because hablando, if God is Dios ya speaking preparó to la you, He's persona already para que lo prepared the escuche. other person to hear you. Es algo It's something lindo, algo hermoso que wonderful, Dios something hace. beautiful that God does. A veces And tenemos sometimes duda, ¿verdad? we Porque doubt empezamos a because we razonar start las to cosas reason y, things out, and y déjeme decirle que el let me tell you that razonamiento es reasoning humano, is no es de human. Dios. It's not of God. Cuando somos seres When we sobrenaturales, are que es lo que supernatural somos beings, nosotros which is por what we medio are, de la through sangre de Cristo the blood Jesús of que nos Jesus Christ, limpió which de cleansed todo us pecado y from all nos sigue sin limpiando de and todo pecado. continues to clean us. Nos ha hecho sobrenaturales, us y como seres supernatural. sobrenaturales And as nosotros no supernatural caminamos beings, en We razonamiento, don't no walk razone las in cosas, reasoning. Don't reason things out. recíbalas por fe. Receive them by faith. Ok. Okay? Así, aquí nuevamente la Here palabra de again, ciencia fue The word of manifestada a knowledge was través de una manifested visión through vision. a Pedro. Le sobrevino Peter un had éxtasis y fallen vio into una a visión. trance and saw Mientras, a vision. Estaba While he was pensando en thinking lo que about what it significaba, meant, el The Espíritu Holy Santo le Spirit dijo: said to him, 3 hombres te 3 buscan, men Pedro. seek thee. Y Pedro no sabía Peter que los did not hombres know estaban the men allí. were there. No tenía He had no way ningún of medio knowing de saber that they que were, estaban allí, excepto except that the que el Spirit of Espíritu God Santo told le him. dijo. Esto fue una That palabra was a de word ciencia, of una knowledge, revelación a sobrenatural. supernatural revelation. Ahora la pregunta viene Now a the nosotros: question comes ¿Dios to todavía habla Does así? God still speak like that? Sí, Yes. muchas veces Many se va a times sorprender You'll be surprised cuando está tratando de when razonar you're trying to cosas reason que están pasando things en su out that are vida. happening in your life. Si usted las mira If en lo you espiritual, usted se va a dar see it in cuenta the que es Dios spiritual, que le está hablando You find out that y it's le está God speaking enseñando to you and cosas He's showing you que things van a venir. that are to come. Pedro subió a la azotea para orar Peter cerca went de la up to hora the sexta. rooftop to pray at the 6th Y hour. tú, hambre, ya lo And he leímos was ayer, hungry. ¿verdad? We read Ok, that. vamos al Okay, otro lado. let's go to the other side. Entonces dice, So it says,
A ver, una palabra de ciencia usó este don para señalarle Use a this ella gift to a la show salvación. Ok, vamos a ver salvation. más Okay, para let's acá. go back over Jesús here. dijo, el agua que Jesus yo te said, "The daré water that será I en give ti you una will fuente be de in agua you, a que well salte of water para vida eterna. springing up into Este es everlasting cuando life." Jesús se This encontró is con la when mujer Jesus samaritana. found the ¿Ok? Samaritan woman. A veces la palabra de ciencia viene por Sometimes the una word of revelación science interior. comes Cuando Jesús habló con by la an inner mujer revelation. en el Okay. pozo de Samaria, When Jesus dealt él with the usó woman la at the palabra well de of Samaria, ciencia he para used the word of convencerle a knowledge to ella, convince una her, a pecadora, sinner, de su of her necesidad need de un for a Salvador. Savior. Juan 4. John 4, Esta mujer This le woman preguntó a asked Jesús quién who era. he was, Y él le and respondió, he answered, si conocieras "If quién you soy knew who I y me was, pidieras, yo and te you would daría ask me, agua con la I que would give you nunca water más that you tendrás never sed. that you need never thirst. Dame esa agua para que Give no me this tenga que water so venir I won't have to come aquí here a and sacarla. draw," she said, Ella dijo pensando thinking about acerca the del water agua en el in the pozo. well. Jesús dijo, el Jesus agua que said, yo "The te water daré I será give you en ti una will be fuente in de agua you, que a salte well of para vida water eterna. La mujer springing up into quería everlasting aquella life." agua. The woman Jesús wanted le that dijo que water. fuera a buscar a su Jesus marido. told her to go get her husband. Cuando ella le contestó When que she no answered tenía that she marido, didn't have a husband, él le dijo, bien he has said, dicho, "You are right about has that. tenido 5 You maridos have had 5 y el hombre husbands, con el que vives and the ahora man you are no living es with tu right marido. now isn't your husband." Jesús supo Jesus esto por knew una this revelación by an inward interior, una revelation, palabra a de word ciencia, of knowledge, y usó este don and used para this señalarle gift to a point ella her a la to salvación. salvation. La palabra de ciencia The puede word of manifestarse en knowledge can be muchas diferentes manifested in a maneras. number of different ways. Puede venir a It través may de come lenguas through tongues, e interpretación, interpretation, a través del don de through the gift of profecía, prophecy, o un ángel puede or an venir angel a may traer come to una deliver a palabra de word of ciencia. knowledge. Dios tiene muchas God formas has de many hacer las ways cosas. of doing A menudo things. estos dones Often these operan gifts operate juntos. together. Nosotros los esperamos We para just poder separate them definirlos, in order to define them. o nosotros los separamos para poder definirlos. A veces este don Sometimes de la palabra this de gift of the word ciencia of knowledge se confunde is con un confused with profundo a profound conocimiento de la knowledge of the Biblia. Bible. Un ministro me dijo que él One tenía la palabra minister de told me ciencia that he had porque the había word of estudiado knowledge tanto because la he had Biblia, studied the Bible aunque es so verdad que much. Dios nos ayuda While a it is entender true la that God palabra helps us to y understand nosotros His word, and recibimos we receive knowledge conocimiento from o studying it, ciencia al estudiarla, sea that clase kind de of knowledge conocimiento, is not no es a un don supernatural sobrenatural. gift. La palabra de The word ciencia of sí que knowledge funciona does work en conexión in con la connection Biblia. with the Bible. Dios sí que God does revela reveal cosas en things conexión in con connection su with His palabra, word, las cuales which no we don't sabemos. know. Pero si esto fuera But if todo that a lo were que all se there were refiere, to it, no tendríamos we que wouldn't have estudiar. to study. Sin embargo, Pablo le Yet, dijo al Paul joven told the ministro young minister Timoteo Timothy que to estudiara en su carta In his a letter este to joven, this young pastor de pastor una of a iglesia New del Nuevo Testament Testamento. Pablo dijo, Paul said, estudia para "Study to show presentarte a thyself Dios aprobado. approved." Segunda de 2 Timoteo Timothy 2:15. 2:15. Así que esta clase particular de particular kind conocimiento of de la knowledge palabra of de God's Dios word viene por el comes by estudiar, studying, pero la palabra de but the word ciencia of viene knowledge por revelación comes by sobrenatural supernatural revelation impartida imparted por Dios. by God. Otra idea equivocada Another sobre el mistaken don de la idea palabra de about the ciencia gift es of the word que of es aquel knowledge conocimiento is muy that real que viene por el andar It con is that Dios. very real knowledge which Mientras comes by walking es with God. verdad que uno sí While it is que true adquiere un that one conocimiento does de Dios gain por a el knowledge andar of con God Él, by walking with sea Him, conocimiento that knowledge es is different ese conocimiento es diferente al supernatural conocimiento knowledge. sobrenatural. Un ejemplo de An la example of diferencia the entre la difference palabra de between the word ciencia of y la knowledge ciencia natural es and hallado natural en la knowledge is historia found del in the Antiguo Old Testamento Testament de story cómo of Dios how le God habló spoke al to the muchacho boy Samuel Samuel en Samuel, in primera de 1 Samuel 3 del 3, 4 al 10. 4-10. Samuel estaba en el Samuel was in templo the ayudando temple al profeta helping the Elí. prophet Eli. Una noche Samuel One oyó night, una Samuel voz heard a llamar su voice call nombre. his name. Pensando que era Thinking it was Elí, Eli calling, llamándole se he levantó got y up fue a and él. went to him. Elí le dijo Eli que told él him no le había he llamado. hadn't called him. Así que Samuel se So fue otra Samuel vez went a la back to cama. bed. De nuevo oyó una voz Again, he diciendo, heard a Samuel, voice
Samuel Samuel. de Samuel. nuevo corrió a Elí Again, y de he ran nuevo to Eli, Elí lo envió de And vuelta again, a la Eli cama. sent him back to bed. Cuando esto sucedió por When this tercera happened vez, the third time, Elí se dio cuenta Eli de que realized Dios that God debía must estar be hablando talking al to the muchacho boy. y Elí le dijo a And Eli Samuel told que Samuel to respondiera answer the la next time the próxima voice vez que la called voz his llamara name. su nombre. Elí había Eli had been estado walking with andando con Dios, pero But he no había hadn't sido been muy as fiel faithful a to Dios God in en rearing criar a his sus children hijos as como he ought to debiera have been. haberlo hecho. Él conocía He had las known the cosas de things of Dios, pero God, no había oído But he la hadn't voz de heard Dios God's aquella voice noche. that night. Así que vemos que la palabra So de we ciencia see no that the viene word por of knowledge does una not larga come by experiencia long con Dios. experience Hay with un God. conocimiento de Dios There que is es a knowledge of God obtenido that is a través de una obtained through comunión close fellowship cercana with Him con Él and y por experience experimentar of His sus ways. caminos. Tal y como el Just as andar there is con un when we amigo, walk with a friend llegamos a and conocernos become mejor. better acquainted. A medida que caminamos con As we Dios, walk with nuestro God, our conocimiento knowledge de of Él Him crece. increases. Pero esto no es lo But mismo that is que not esta the same manifestación as the sobrenatural de la supernatural palabra de manifestation ciencia. of the word of Esta knowledge. manifestación del This Espíritu de Dios manifestation of the no Spirit es of solo God para ayer, isn't just for es también yesterday. para hoy en It's día. also for Un today. hermano bautista lleno del Spirit-filled Espíritu, Baptist que es brother presidente who de is president of his local sucursal local, of the Full da la Gospel Businessmen's confraternidad Fellowship, de los hombres de negocios del Evangelio completo. Me once contó told me en cierta of an ocasión una experience experiencia he que had. tuvo. Él dijo, He said, pasé por una "I gran passed iglesia by a católica large romana Roman Catholic y church, algo and pareció something seemed decirme to tell me to stop. que me parara. Así que aparqué So, en el I pulled into the church aparcamiento de la parking iglesia, me paré y me stopped, quedé sentado there allí durante praying for a un little rato orando. Algo pareció Something seemed decirme to tell que me el sacerdote that the priest estaría orando would be en praying su in his oficina y que yo debía and that I ir should go adentro, in, imponerle las lay manos hands y on que sería him, lleno and del he would be Espíritu filled Santo. with the Holy Spirit. Yo dudé, I hesitated. no quería desacreditarme I a mí mismo. didn't want to make a fool of Sentado myself. en mi automóvil, oré I sat durante there un and prayed a rato while más. longer, Luego decidí que Then I no decided me haría wouldn't ningún hurt daño just to go see if I ir y could ver find si the podía priest and see if encontrar al God was really sacerdote leading me. y ver si Dios era que me estaba guiando en verdad. Este This business ejecutivo de executive negocios encontró found his su way camino al inside the interior de la church iglesia y llamó knocked a on la the door puerta del estudio of the del priest's sacerdote. study. Oí una voz He heard a voice invitándole a inviting entrar him to come in. y él abrió la puerta And he para ver a opened un the door sacerdote to see a sentado priest en su sitting at a escritorio con desk with some books varios open libros in abiertos front of him. enfrente de él. Al entrar, As el he sacerdote entered, se the levantó priest y got le up saludó and greeted him, y se presentaron and they uno al introduced otro. themselves to each other. Cuando el sacerdote oyó When the que priest este hombre heard era that el his presidente caller de la was sucursal president local del of the local del Full Evangelio Gospel completo, chapter, él dijo inmediatamente, he gloria a immediately Dios, said, "Praise the precisamente Lord. estaba I was just leyendo reading acerca de lo que about what Dios God está is doing haciendo en in estos these tiempos, days in this move en of the este Spirit. movimiento del Espíritu. Estaba leyendo reading sobre el about the bautismo del baptism Espíritu of the Holy Santo Spirit y el hablar en and lenguas. speaking in tongues. Y el Señor dio And the Lord testimonio witnessed to a my mi spirit espíritu de que that this esto is what es I lo que yo need. necesito. Me doy I am cuenta de mi conscious necesidad of my espiritual. spiritual lack. Solo hace 10 Only 10 minutos minutes doblé ago, la cabeza I y dije, bowed my Señor, head and said, no Lord, conozco a nadie I don't know en esta anyone in this ciudad town que haya tenido who has esta this experiencia. experience. Envía a Send alguien somebody para by que ore to por pray mí. with me. Y aquí está And here usted. you are. El ejecutivo de negocios me The dijo, business executive aquel told me sacerdote se arrodilló that priest y le impuse got las down on his manos y él knees. empezó a I laid hablar en hands on lenguas. him, and Casi he started ambas manos al speaking in cielo. tongues, almost Aleluya, instantly nos lifting estamos- both hands to heaven. Ok. Es sorprendente lo que It's está amazing ocurriendo what en is estos happening tiempos. Dios in this está day. visitando God is corazones visiting hungry hambrientos hearts en todo everywhere. lugar.
Él no va a He is not presentar going ninguna to pay atención attention a to any ninguna of de the las old viejas boundary fronteras lines of de denomination that we denominaciones have que set up nosotros hemos and the levantado labels y a las which we go by. etiquetas que hemos llevado puestas. Uno puede poner You cualquier clase can de put any kind of etiqueta en label una on an lata empty vacía, can, pero eso no pone but nada that won't dentro put de la anything lata. inside the can. No es la etiqueta It's lo not que the cuenta, label es lo que that hay counts. adentro. It's what's inside. Esta era una manifestación de Here la was a palabra de supernatural ciencia muy manifestation of the word of parecida knowledge, a very aquellas similar que to those ocurrieron occurring en los hechos de in los the Acts of the apóstoles, Apostles. sucediendo porque Happening because the porque el Holy Espíritu Spirit Santo aún is se still está manifesting manifestando a himself sí mismo among those entre who aquellos que believe. creen. Necesitamos We need manifestaciones supernatural sobrenaturales manifestations hoy en día, today, tanto como just as los much primeros as the early cristianos las Christians necesitaban. needed them. Palabra de ciencia Mm. es muy The importante. word of Que knowledge is nosotros very nos movemos. Yo no important sé that si we usted ha tenido experiencias I don't know donde if Dios you've had le experiences despierta like a las that, horas de la where noche God wakes you up in the middle of the para que night usted ore por for alguien. you to pray for somebody. ¿Nunca le ha pasado eso? Has that ever happened to you? Ajá. Dios le pone a usted que God usted ore por esa Has persona. you Usted pray no for that sabe lo que person. está You don't pasando con know esa what's going persona, on with that pero person. Dios le pone que usted But ore por esa God persona puts it y in you después al to tiempo pray se for da them, and cuenta then que a later ese on you momento realize that in preciso that esa precise persona moment estaba that en un that lugar de person peligro was in a y place of Dios le danger, levantó a usted and para God que usted orara por woke esa you up to persona. pray for that person. No hay duda, There's hermanos, no que Dios doubt nos despierta a las That horas God de la wakes us noche up para que nosotros in the middle of the oremos night por so that we alguien. can pray for someone. A veces perdemos el tiempo Sometimes queriendo we dormirnos waste y our haciendo time todo wanting lo to go to posible sleep para or do everything dormirnos otra possible we vez, can to go back to sleep. porque no queremos Because we don't desperdiciar want ningún momento to del waste tiempo de one dormir, moment of our pero sleep. en realidad es But in Dios reality, it's despertándolo a God usted who's para que waking usted you ore up por alguien. to pray for somebody. Quizás es su vecindad, Perhaps quizás it's your algún neighbor, vecino, quizás es algún your familiar, neighborhood and quizás your es family, un hermano de la a iglesia. brother or sister from the church. Pero cuando Dios le despierte a But las when horas de God la wakes noche, you up in the middle of the night, pregúntele a Dios por qué le ask God despertó, why qué He es lo woke que you up. usted debe de hacer. What is it that you should Y do? más el tiempo, And Dios le va a most of the poner tan time, fuerte God will el nombre de una put the persona. name of o a la person familia. in you that's so Decir, strong, or ora of a por esa specific persona, family. ahorita Pray for mismo. this person right Y now, usted se pone a orar and you start praying for y that Dios person. hace el milagro. And Son God palabras performs the de miracle. ciencia y Dios It's the todavía word lo of hace. science, or the word of knowledge rather, and Muchas God veces, still does this, muchas and veces, many fíjese, times Dios nos enseña. shows Podemos us cruzar camino we con can alguien cross paths en with el a mall, person at the en la mall or tienda, at the en store, la gasolinera, at the en gas donde quiera station, podemos wherever cruzar we go, we can cross con alguien paths y Dios le with pone someone, a and esa God persona enfrente para que puts that usted person in front of you testifique a esa so you persona, can testify para que to them, usted le hable a so that esa you can persona, speak to para que that usted person, so ore that you por can esa pray for persona. that person. Entonces And so necesitamos then no despreciar, we porque need muchas to veces not pensamos, despise it, because sometimes we yo no sé say, qué estoy sintiendo, pero I don't know mejor what I'm feeling, lo but, hacemos a un lado, ¿verdad? you know, instead we mejor maybe no- put it no- over to no one lo side hacemos. and we don't do Pero it. cuando Dios le ponga But when el deseo God puts the de orar por desire to alguien, pray for someone no importa quién in sea, you, it doesn't matter who it is. puede ser la It persona could más be que usted piensa, the esa person that persona you at least think of. me va a dar unas cachetadas que me va a That escuchar. person would Usted no sabe. slap me. Dios You ya don't preparó know. a esa God's persona already para que le prepared that escuche. person to hear you. Y cuando usted ore, And when you esa pray, persona va a ser that person salva. is going to be saved. Dios todavía God obra por medio de works palabra de through ciencia, hermano. the word of knowledge. Palabra de The ciencia. word of Dios knowledge. nos habla y God nos speaks to enseña us cómo and shows us hacer how lo que Él quiere que to do hagamos what He wants us to do. todavía Still, en estos días. in these Lo que days, sucede a what veces, happens fíjese bien, sometimes lo que sucede a what happens veces, sometimes nosotros somos is that muy we're ocupados, so busy. tenemos mucho que We hacer have a lot to do. y estamos tan And we're preocupados con las so cosas worried naturales about the natural things que no le ponemos atención a las that we cosas don't pay attention to the sobrenaturales. supernatural things. Y Dios quiere que nosotros And God operemos wants en lo us to operate sobrenatural. in the supernatural. Y esta semana And this week, Dios le va a enseñar a God will usted. show you
Dios le va a poner una God will persona put a enfrente. person in front of you. Quizás la persona que esté Perhaps menos the person that you que le ponga enfrente least thought he would La put va a in front poner of you. enfrente. He'll put that person in front of you. para que usted ore, So you can pray for them. para que usted ministre. So you can minister to them. Porque todos somos ministros. Because we're del all Señor. Todos somos ministers. predicadores. We're all preachers. Todo cristiano tiene Every testimonio. Christian has a testimony. Y qué más bonito testimonio And de la what better salvación. testimony than salvation? Ya. Yeah. Y Dios, And dice, God, quizás usted maybe piense en ese momento, you pues Dios think no in me va a that usar a mí moment, well, para God eso. won't use me Dios for le va a that. usar a usted God will especialmente para use you eso. especially for that. El que menos piensa No, es lo que Dios, el que The Dios person escoge. that you least expect, that's the one that God chooses. Nosotros no, nosotros como Not David us, andaba, you know, we, o like Samuel David, andaba like escogiendo Samuel, al más bien was parecido choosing y al the que se most portaba mejor y a todo. handsome, the No, most Dios le puede poner uno well-behaved. enfrente que God can put somebody in front of you that es un dolor de estómago, pero just le va a decir, make you have a ese, stomach ache, but he says, that's the person. ese. That's the person. Para ese momento te he traído hasta aquí. Para que I've tú brought you here for this moment to Wow. speak to that person. ¿Se da cuenta usted cómo You Dios see trae how gente God de brings otros, hasta de people, otros países, even from other countries, para que vengan a oír el to come and Evangelio, hear the gospel para que se salven? so that they can get saved? Porque Dios no quiere que se pierdan. Because God doesn't want anyone to perish. Por eso murió Jesús That's por why ellos, Jesus died, para que sean salvos. so that they could be Y saved. Dios los trae de And lejos, God del brings norte, them del from sur, far del away, este, the del north, the oeste, south, los the trae east, the Dios, west. God brings them para que nosotros so that we seamos testimonio para ellos. can be Por a eso, testimony for nunca, them. usted cuando viene un Don't ever, when a visitante, visitor comes, nunca, don't ever ignore ese ignore visitante. that visitor. porque normalmente nos Because vamos con los que normally ya we conocemos go to y the con los people que that nos we lavan el know and the coco ones that we y like nos and palmean la espalda pat y us on nos, the back. nos hacen oh, ya. No, no. Utilice su tiempo Use your time correctamente y Dios le va a correctly, and bendecir. God will bless you. Diga, ¿para qué me trajiste aquí, Señor? And say, what did you bring me here for, Lord? Porque después de todo el tiempo es de Él, no es Because de after nosotros, all, hermano. it's His time and not our Todos time. vivimos con We all tiempo live prestado. on borrowed time. Todos. All of us do. No sabemos lo que mañana We don't know what va a traer. tomorrow will bring. Hoy es el día de This is salvación. the day of salvation. ¿Ok? Okay. Vamos a orar.